Creo que el Señor está rescatando la vida de las personas, trayéndolas del pecado a la luz, o de la muerte a la vida, y es el Señor el que trabaja. Dice Colosenses 1, 13, 14: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo. La historia a mí me encanta, no sé ustedes, pero a mí me gusta cómo es que el Señor saca al pueblo de Egipto y lo traslada a la libertad. Ese trabajo que el Señor hace es maravilloso, porque habla mucho sobre nosotros, cómo Dios, Él está haciendo esa obra permanente y constante. Algunos de ustedes y yo vivíamos antes bajo el dominio del demonio, si lo puedo decir así. Dice 2 Corintios 4:4: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y luego Efesios 2:1-2 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes. Fíjense lo que dice esta parte: obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Este poder, o esta fuerza que actúa en el corazón para que el hombre no se someta bajo el dominio o bajo la autoridad de Dios y esté rebelde, desobedeciendo al Señor. Y a veces podemos pensar que solamente algunas personas que les marcamos cosas así como, si dijéramos, son adictos, son violentos o criminales o cosas así, diríamos como cosas muy, muy fuertes, que hablaríamos de pecado o de esclavitud. Pero este mundo tiene una manera muy astuta, muy sutil de capturarnos, de enredarnos en sus falsedades, de tal manera que nosotros, aun creyendo que a veces le servimos a Dios, el mundo nos quiere capturar para que le sirvamos a Él. Y entonces yo quisiera en esta noche decir: vamos a despertar como iglesia, vamos a abrir nuestros ojos espirituales y vamos a ver toda la gracia que está a favor de nosotros. Le quiero decir desde ahorita, desde entrada, hay una gracia abundante, un poder sobrenatural, inmenso, inagotable, que está a nuestro favor. Les voy a decir desde ahorita: la iglesia, nosotros somos los que tenemos las armas más poderosas que pueden conocerse en esta tierra. Los imperios que ahorita se confrontan y que dicen que tienen un armamento grande, y nosotros pensamos en esta nación, Estados Unidos, pensamos en Rusia, pensamos en China, pensamos en algunas de las potencias más poderosas que tienen armas, pero la iglesia es, aunque usted no lo crea, los que tenemos las armas más poderosas. No se trata de pistolas, de bombas, no se trata así algo de cuchillos, sino se trata del poder de Dios. Las armas de nuestra milicia, dice, son poderosas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas, los argumentos, esa manera tan sutil del enemigo de venir y tratar de esclavizarnos. Usted y yo tenemos armas más poderosas, más grandes, para soltarnos de esa esclavitud, y no solamente soltarnos, atacar. Porque pareciera hoy como si nosotros estuviéramos en el ring. Voy a poner esta idea que para mí es muy accesible para pensar. Estuviéramos en el ring boxeando, y entonces nos acorrala el enemigo y nosotros nomás nos defendemos, pero no tiramos golpes. Y entonces parece que el enemigo se ensaña dándonos duro, y nosotros, como en esos rings donde está la tela, Alfred, donde está todo rodeado y que no te puedes salir, y el enemigo te tumba, te patalea, y
Y como cristianos nomás decimos, gloria a Dios, amén, aleluya, y ya no sé qué hacer. Pero el Señor quiere que nosotros peleemos la batalla. Y como iglesia quiere que peleemos la batalla, pero a la manera de Dios, como lo hace el Señor, y triunfa sobre los poderes oscuros, de tal manera que a nosotros nos ha dado esa autoridad y que nosotros tenemos que empezar a usar o usarla constantemente. ¿Saben? Yo estaba haciendo cuentas y pienso que fácil aquí hemos estado 10 años, no sé cuántos han estado 10 años, pero en esos 10 años, si hay unos 100 mensajes a la semana, que hay, o sea, perdón, al año que puedan escuchar, pues ya llevan más de 1000 mensajes escuchados. ¿Cuántos llevan más de 1000 mensajes escuchados? Yo creo que muchos llevan muchos mensajes escuchados. No podemos decir no sabemos, porque ya tenemos mucho. Y aparte el testimonio personal de lo que Dios hizo en nosotros, que es lo que Dios nos ha dado especialmente para que lo usemos y para que nosotros arremetamos al mundo. Ese testimonio maravilloso que usted tiene de lo que el poder de Dios ha hecho en usted. Yo no sé cuántos están aquí que el Señor los sacó de la inmundicia, del pecado, de la violencia, de la droga, de todo lo que usted, donde estaba, pero el Señor los sacó de allí. Es su testimonio, es su arma, es su poder. San Pablo decía, yendo yo camino de Damasco, se me apareció el Señor y cambió mi vida para siempre. Y así quiere cambiarla de ustedes. Entonces, esta noche el Señor le va a hablar a su corazón para motivar su corazón de que vamos a pelear esa batalla. Vamos a luchar y a pelear. A veces parece como si cuando a alguien le dijeran, te embrujaron. Voy a poner ese ejemplo. Como que... Y entonces es como si ahora me sugestiono. Y si me pasa algo, me duele algo, creo, ha de ser eso. En lugar de pensar, no tengo un Dios más grande. Amén. No hay un Dios que puede más que esos poderes. ¿Por qué le tengo que temer a eso? ¿Tengo que aceptar esa amenaza? ¿O yo tengo autoridad como para decir, amén, yo puedo en Cristo? Todo lo puedo con las fuerzas que me da Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo, porque Él murió, resucitó y venció a los poderes oscuros. No importa de qué calidad sea, Él venció al infierno completo. Entonces usted y yo tenemos a un Señor todopoderoso, y ese Señor todopoderoso está con nosotros. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué nos dice esto de nuestra iglesia, de la iglesia? ¿Cuál es el concepto que tenemos hoy de iglesia? Algunos piensan que la iglesia es una organización, otros creen que es una entidad de beneficencia y de ayuda social. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién me pueden ayudar para esto? ¿Me pueden ayudar para el otro? Y a veces nosotros también creemos aquí nomás es para ayudar. Bueno, no se trata nada más de... Se pueden hacer muchas cosas, pero algunos piensan que es como un club, como una familia, así nada más. O alguien piensa que es... Otros dicen, esta es la iglesia de Herrera. Yo no morí por nadie. No puede ser mi... Yo pastoreo y sirvo aquí con ustedes y soy también consiervo con ustedes del Señor Jesucristo. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Soy responsable como pastor, pero tanto yo como ustedes somos la iglesia del Señor. Y entonces quiero decir que tenemos como una especie de idea de la iglesia distorsionada. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que la iglesia es esa comunidad, esa congregación o esa asamblea o ese pueblo llamado a salir del sistema del mundo. En otras palabras, desde cuando el Señor llama
a Moisés para decirle: ve y saca a los hebreos de la esclavitud de Faraón, llámalos, tráelos de allá de la esclavitud hacia afuera, hacia el desierto, para que me sirvan, para que me adoren, para que me rindan sacrificio, pero también para que vivan una vida excelente y que vayan rumbo a la tierra prometida. Y si usted se fija, hay mucha similitud cuando ahora en el Evangelio decimos que el Señor nos llamó del pecado, de la esclavitud de Faraón o de Satán, y nos ha llamado hacia afuera del mundo, del sistema mundano, para que ahora nosotros le sirvamos a Dios mediante el reino que se establezca del Señor en nuestro corazón. Dios quiere que se establezca su reino en nuestro corazón, en nuestra mente, que nosotros rindamos nuestra vida al Señor. Cada persona, cada hombre, cada mujer que le rinde su corazón al Señor, se establece el reino de Dios allí. Cuando en una casa una persona se entrega a Jesucristo, el reino de Dios llega a esa casa. Y entonces hay esperanza para todos. Yo recuerdo cuando Dios llegó a la vida de mi esposa, y hace poco me estaba acordando que un día ella le dijo al pastor: el pastor estaba bautizando, y como a veces se acostumbraba a decía, bueno, al final, cuando ya terminaba, agarraba así con la mano agua, la levantaba y decía, que escurrieron agua, y decía, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide si alguno quiere bautizarse? Y en eso que dijo eso, mi esposa dijo, yo me quiero bautizar. Entonces el pastor dijo, espérame, pero, óigame, pero usted no tiene ropa para cambiarse. Así, dijo, aquí vivo en la esquina. Sí, pero si sus papás no quieren, no importa, yo me he decidido bautizarme. Amén. Pero, como diciéndole muchos peros, y mi esposa dijo, hoy me bautizo. Y yo estaba viendo la gloria y dije, la que se quiso bautizar aquel día, y que el pastor estaba diciendo, ¿y durará esta muchacha? Mira ahora dónde está. Cuando una persona se entrega al Señor, Dios hace una obra preciosa. Toda su familia era inconversa, pero toda su familia se convirtió. El reino de los cielos llegó a esa casa. Su padre era un alcohólico, era pleitos con su mamá, golpes para ellos, tristeza constantemente, un hogar viviendo bajo la autoridad de las tinieblas, pero ahora se traslada al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, y la vida de todos cambia. Y no solamente cambió la vida de la casa de mi esposa, cambió la vida de la familia de mi suegro, y cambió la vida de la familia de mi suegra, porque se fueron convirtiendo. Porque cada uno de ellos llevaba la palabra de Dios para decirles, el Señor cambió mi vida. Y usted es una semilla, es un espacio, su corazón es un espacio donde cuando usted le entrega al Señor la vida, el Señor viene con su poder, con su autoridad, y hace morada allí en usted, y su vida empieza a cambiar, y ninguno de los que están alrededor puede pasar desapercibido eso. ¿Sabe? Hay algo grande que está pasando aquí. Fulano de tal ya no es igual. Ya no se porta mal, ya no dice maldiciones, ya no pelea, ahora perdona, ahora es diferente, ya no se roba los perfumes, ya hace las cosas distinto, ahora es diferente. ¿Sí me explico? La vida cambió, y los que están ahí lo notan. Si era algo de pleito, de violencia, notan, oye, ahora viene feliz, contento. Su vida ha cambiado, y esto es maravilloso. Entonces Jesucristo construye su iglesia, va obrando en el corazón de cada persona, y su reino se va extendiendo, se va estableciendo. Por eso leía la traducción de la Biblia del Mensaje, porque está diciendo cómo esa iglesia se expande. Dice, Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo aprendiste de labios humanos, mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego la traducción del mensaje dice: Jesús le contestó: Dios te bendiga, Simón, hijo de Jonás. No tuviste esta respuesta de los libros o de los maestros. Mi Padre Celestial, Dios mismo, te permite conocer este secreto de quien realmente soy. Algo pasó en Pedro. Él entendió quién era. Y eso cambió su vida. Ahorita voy a extender un poquito más eso. Tú eres Pedro, una roca. Esta es la roca sobre la que reuniré mi iglesia. Como una piedrita que es Pedro, a la que se van a unir muchos, miles, millones de piedras, hasta hacer un edificio grande que es la iglesia del Señor, pero que es Jesucristo quien la edifica. Una iglesia, dice, tan expansiva, con energía, que ni siquiera las puertas del infierno la podrán mantener fuera, sino que la iglesia va a entrar donde está ese reino de las tinieblas a dominar. Y eso me emociona, gloria a Dios, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino para vencer al enemigo en su propia tierra. Amén. Tierra de Zabulón, dice una parte, tierra de Neftalí. Los que habitaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Dios vino y trajo salvación. Y ahora Dios está viniendo a la vida de cada uno de nosotros. Nada más para detenerme un poquito aquí. ¿Cuántos de ustedes sienten que el Señor ha llegado a su corazón y su reino está establecido en ustedes porque ya no son los mismos? Amén. No le estoy diciendo que usted ya tiene alas. No, al rato las va a tener, no se preocupe. No, pero sí le estoy diciendo que usted se está perfeccionando. Amén. Dígale a su hermano que está enseguida: tú eres uno de los santos. No que te apellidas Santos. Eres un santo. A veces nos cuesta un poco decir que somos santos porque nos hemos apartado de la inmundicia y ahora vivimos en la vida de Cristo, en la vida limpia. Ya no somos los que éramos. Amén. Tal vez tenemos defectos, pero no quiere decir que éramos los que éramos antes. Nuestra vida ha dado un giro. Dios ha establecido su trono en nuestro corazón y está haciendo, poco a poquito está dominando todas las áreas de nuestra vida y llenándonos todo nuestro ser. Y todas las regiones rebeldes se están sometiendo al reino de Cristo. Ahora la vida suya y la vida mía son vidas diferentes. Pero les cuento esto. El Señor le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Mateo, que va con una dedicatoria a los judíos, registra esto porque para un judío esta frase era algo de mucha, como halagarlo mucho. Porque cuando se hablaba de la roca, se decía que era perteneciente a Dios. Tú eres nuestra roca. Ellos lo tenían muy, pero muy claro. Hemos sido sacados de una roca poderosa. Hemos sido sacados, si usted lee en su casa Isaías 51, 1 y en adelante, vas a decir que Abraham era la roca en la que se fundaba la nación judía, pero era Dios el que la edificaba en Abraham. Entonces, hablar sobre en esta roca le está diciendo algo a Pedro. Nosotros lo queremos decir: no, mira, Pedro no es nada, es Jesucristo. Está bien,
Pero el Señor les dijo a ellos una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Y dijeron algunos Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que el profeta Jeremías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro fue el que dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando él le dijo, el Señor le dice: eso no te lo reveló nadie, sino Dios. Amén. Entonces yo te voy a decir quién eres tú. Tú eres el primero que dices que entiendes quién soy yo. Tú eres al que Dios le ha revelado quién soy. Escúchenme, hermanos, esto me llamó mucho la atención. Puede ser que alguien nos hable de Cristo. Puede ser que alguna persona nos hable excelentemente del Señor. Puede ser que alguien nos dé su testimonio. Pero si nuestros ojos espirituales no se abren, de nada sirve. Pero cuando se abren y usted tiene una experiencia con Jesucristo y usted dice: este es el Señor, el que hizo esto en mí. Amén. Yo tengo muy marcado la noche que yo le dije al Señor: Señor, si eres real, dame una señal de que tú estás aquí. Y entonces el Señor puso su mano en mi cabeza, literalmente, y para mí cambió toda mi vida. Tuve una experiencia personal con el Señor. Tuve una experiencia que tal vez no la puedo describir bien, pero les quiero decir que el Señor cambió mi manera de pensar, mi manera de hablar, cambió toda mi vida. Eso digo yo. Pero ahora, ustedes han tenido experiencias personales. ¿Cómo llegó Jesucristo a su vida? Y usted abrió los ojos y lo confesó: tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. A partir de ahora te voy a servir, porque a partir de ahora sé que has cambiado toda mi vida. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Amén. Eso es maravilloso. Cuando tú puedes decir: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres mi libertador, tú eres mi sanador, tú eres el que obraste en mi corazón, cambiaste toda mi vida. Yo ya no soy ni volveré a ser la misma persona. Algo se removió dentro de mí, algo cambió mi manera de pensar. Y sabe mi hermano, cuando usted se da cuenta que vive en la pasión, en la emoción, en el fuego del Señor, sabe que el Señor está haciendo la obra y está edificando su reino en usted. Pero cuando usted empieza a pensar sobre otras cosas, se va por acá, se va por allá, usted está dejando de enfocar. Y entonces la iglesia se hace una iglesia débil, distraída, perdida, sin sentido. ¿Usted quiere que así sea nuestra iglesia? El Señor le dijo a Pedro: tú eres esa roca o esa piedrita donde se unirán muchas. Estaba viendo un video sobre lo que explican sobre el inicio del mundo y todo eso, y ahí explicaban que todo empezó con una pequeña piedra, como ¿cómo le decimos a los que caen de arriba? Un meteorito, que ese pequeño meteorito chocó contra otro y se fueron haciendo y se fueron reuniendo, y bueno, ahí decían, y se fueron haciendo hasta que ahora es lo que vemos como nuestro sistema. Yo estaba pensando cuando estaba leyendo de Pedro, estaba viendo: tú eres la primera persona de las millones de personas que van a creer en el Señor Jesucristo. Tú eres el primero. Pero aquí estamos nosotros también ahora, parte de esa iglesia que el Señor está edificando. Entonces, bendito sea Dios. Pero sabemos nosotros que Jesucristo es el que edifica la iglesia. Dice Efesios 2:20: y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Jesús es la roca firme. Amén. Él es donde está asentada y basada nuestra fe. Amén. Amén.
nosotros podemos confiar en el Señor. La siguiente parte dice: y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. ¿Quién es esa iglesia? Nosotros. A ver, ¿quién es esa iglesia? Nosotros. Dígale usted a su hermano: eres tú, soy yo. Si alguien tiene duda, pues dígale: oye, aguas, porque estamos en dos reinos, o en el cielo o en el infierno. ¿Dónde estás tú? Dígale a su hermano: tú eres esa iglesia, tú eres ese llamado, tú eres esa llamada, tú eres ese elegido, tú eres esa persona, tú eres el que el Señor está llamando, tú eres. Pero ahora les digo esto de esta manera, a ver qué piensan ustedes. Una iglesia que edifica el Señor es una iglesia que pelea, que ataca. Ahora, cuando digo que pelea, déjenme aclarar, porque van a decir: no, luego, no te dije. Hasta el pastor dijo que pelea, entonces tenemos que empezar a pelear. No. No se trata de pelear entre nosotros. Es una iglesia que ataca. Sí. Entonces hablamos de influenciar al mundo. Nosotros tenemos que ser los que influenciemos, los que ataquemos a ese mundo, a ese sistema complicado. Porque si nosotros no lo hacemos, el mundo sí lo está haciendo. ¿Me escuchan? El mundo sí lo está haciendo y no le piensa dos veces. Lo está haciendo constante y continuamente. Entonces no podemos pensar nosotros que de milagro, así de repente nada más: oh Dios, tú de repente vas a hacer un cambio. Sí, el Señor hará sus cambios en su momento, pero Él nos ha llamado a nosotros, no nomás para hacer montoncito, sino nos ha llamado para que hagamos la obra de Él y nosotros podamos pelear la palabra en el reino de los cielos, la batalla y ganarla. Dios no nos dijo que íbamos a perderla, nos dijo que íbamos a ganarla. Amén. Gracias, Amén. Dios. Amén. Entonces yo lo quiero invitar a atacar, a pelear, a hablar, a anunciar, Gloria a Dios. a decirles a otros lo que Dios ha hecho en usted. No se la complique. Dígale nada más: mira, el Señor me cambió la vida. Yo era así, andaba así, iba por ese camino, pero Dios cambió mi vida. Ya no soy la persona que era. Antes era perdido, pero ahora el Señor me cambió. Antes estaba en pecado, pero el Señor perdonó todos mis pecados. Cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de decidir, mis actitudes. Soy una nueva criatura. Soy una nueva persona. Y empiece a atacar en el nombre del Señor. La iglesia del Señor entonces influencia, ataca. La iglesia del Señor conquista. Todo lo que Dios nos da es nuestro, pero nosotros tenemos que conquistarlo. Dijo al pueblo de Israel: entra a la tierra prometida. Y ellos entraron, pero no quiere decir que todos. Había tesoros que ellos estaban agarrando a montones. Había enemigos contra los que tenían que pelear. Para poseer la tierra hay que conquistarla. Entonces la iglesia del Señor conquista. Para poseer las promesas tenemos que pelear la batalla. Para recibir la herencia tenemos que pelearla. Amados hermanos, no sé cuántos ya no pelean, ya no oran, ya no interceden, ya no ayunan, ya no ven la palabra de Dios, ya no se instruyen, porque piensan que todo es fácil. Usted tiene poder, lo quiero animar. Usted tiene poder, un poder maravilloso, fuerte. Usted tiene autoridad para poder pelear la batalla y ganarla. Praise you, God. ¿Quién tiene que ser conquistado? ¿En quién está pensando? ¿Qué persona usted le va a compartir de Jesucristo? La iglesia del Señor Jesucristo se extiende, se expande, va creciendo, va ganando terreno constantemente, todos los días. Tenemos que pensar: ¿a quién le hablo hoy? ¿A quién le comparto hoy? ¿A quién le doy mi testimonio hoy? Gloria a Dios. ¿A quién? Les compartía a los hermanos en un grupo, les decía que había una persona que se prometió a sí mismo, dijo: todos los días le debo hablar a una persona, como mínimo una persona. Y un día salió bien cansado del trabajo y fue, llegó a su casa, se echó un baño y se acostó y se durmió un ratito y se despertó. Dijo: ah, caray, ahora no le hablé a nadie. Santo Dios, ya
estaba lloviendo bien fuerte, se puso su capa, hizo un sombrero y salió y se encontró un señor que estaba esperando el camión. Le dijo: ¿usted está arrepentido? Si hoy muriera, ¿a dónde iría? Y el señor dijo: bueno, contéstesela, y se fue. Dijo, y el señor que estaba ahí se quedó pensando: es cierto, si hoy muriera, ¿a dónde iría? ¿Y este amigo de dónde salió? ¿Y por qué a estas horas? ¿Y por qué en este momento? ¿Y por qué se fue? Es Dios el que me está hablando. Y su vida cambió. Piense usted, ¿cómo lo va a usar el Señor a usted? ¿Cómo le va a usar? Gloria a De la Dios. manera más sencilla. Mire, Dios no necesitó bombas nucleares y todo eso para aflojarle la mano a Faraón. Le mandó piojos, le mandó moscas, le mandó ranas. ¿Estaba preparado el ejército de Faraón para pelear con los piojos? Los traía en la cabeza. No sé si me explico. Dios hace lo que usted ni siquiera se imagina. Piense en las personas que digan: este es bien difícil, tiene un corazón de acero. No le hace, Dios se lo redite. El Señor todo lo puede. El Señor todo lo puede. Es una iglesia que se expande, se extiende. Es una iglesia que enfrenta los poderes del infierno. Bendito sea Dios. Las puertas de la muerte del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es una iglesia que es un instrumento en las manos de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Es una iglesia que avanza, no retrocede, avanza. Yo le invito para que nosotros avancemos constantemente, creyendo en el Señor, adentrándonos en el Señor. Es una iglesia que establece el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Escúcheme tantito. Tenemos un poder grande. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el nombre de Jesucristo. Tenemos el poder de la sangre de Jesucristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la unción. Escúcheme bien esto. Hay ángeles alrededor de nosotros. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres tal vez el ángel que Dios va a usar. Decía Lupita en el retiro, cuando estuve a punto de tomarme todas las pastillas para morirme, entró una llamada. Era el ángel del Señor que me estaba diciendo: no te mates, tú tienes algo más Gloria a grande Dios. todavía. Así es, Señor. Gracias. Hay ángeles con usted y conmigo. Gracias. Tenemos el poder de la oración. Provee salida. Tenemos el poder de la adoración y la alabanza. Tú llegas a nuestro rescate. Tenemos el poder del reino de los cielos con nosotros. Gracias, Dios. Tenemos poder y dominio. Dios nos ha dado autoridad. Tenemos herencia en el reino de Dios. Solo tenemos que abrir nuestra boca. Es todo. Tú no vas a cambiar el corazón. Tú solamente tienes que hablar. El que cambia el corazón es el Señor. Él se encarga de hacer la obra. Gloria a Dios. Jesús echaba fuera los demonios por la palabra. Dice la palabra del Señor que el centurión le dijo al Señor: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Dice la palabra de Dios que Pedro abrió su boca en la casa de Cornelio y todavía no terminaba, y el Espíritu Santo ya estaba cayendo sobre todos los que estaban ahí reunidos. También dice la palabra de Dios que Pedro y Juan abrieron la boca y le dijeron al cojo: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tiene que hacer usted? No tiene que meterse la mano a la bolsa y pensar: traigo dinero para darle a este amigo, sino más bien tiene que meterse la mano al corazón y decir: tengo una palabra poderosa de amor, de gracia para dársela a esta persona. El Señor me va a usar como un ángel. El Señor va a usar mi boca. El Señor va a usar todo lo que tengo, todo lo que me ha rodeado, para que yo le comparta a esta persona y para que su vida sea transformada. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
esta noche yo lo invito y le digo, usted y yo somos más que millonarios. Amén. Usted y yo somos más que vencedores. Gracias. Usted y yo tenemos a Cristo con nosotros. Usted y yo tenemos el poder del reino de los cielos. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo porque no lo hemos usado. Y le tenemos a veces miedo a las tinieblas cuando las tinieblas deberían de tenernos miedo a nosotros. Hay una parte, si pones el último texto, hay una parte que dice en Hechos 17:6, y con esto termino. Como no los hallaron, a Pablo y a Silas, llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad mientras gritaban: esos que están trastornando el mundo ya han llegado acá. Aquellos que llevaban el evangelio y parecían que estaban poniendo al mundo boca arriba, boca abajo, si lo queremos poner como sea, patas para arriba. El mundo es sutil, pero el Señor tiene poder. Tenemos que usar ese poder. Póngase de pie. Yo quiero